Era un miércoles cualquiera, las 7:43 de la tarde. Yo, Mark, estaba en la cola del Walmart con una caja de cereales, papel higiénico y un six-pack de cervezas. Nada raro hasta que la vi. Lauren, mi mujer, vestida con un vestido negro que yo no le había visto en casa, tacones y el pelo recogido como cuando íbamos a boda, salía por la puerta lateral del hotel de Grand Hyatt junto a un tipo que no era yo. Se reían en ella, se quitó la mascarilla para darle un beso rápido en la mejilla. Él, más joven, alto, de esos que se cuidan las cejas, llevaba una chaqueta que parecía cara y hablaba con la mano sobre su espalda baja como si fuera suya. Yo no estaba espiando, no la estaba siguiendo. Ni siquiera sabía que ella podía estar ahí. Ese hotel está a casi 20 minutos andando de casa. A esa hora ella supuestamente estaba en una reunión con el cliente alemán de la oficina, el mismo que, según ella, tenía un horario inflexible por la diferencia horaria, no sé por qué, pero en vez de salir a encararla en ese momento me escondí. Sí, como un idiota. Me metí detrás de una furgoneta de reparto con la bolsa del Walmart en la mano y la dignidad en el suelo. Los vi caminar hacia la parada de taxis. Ella se subió primero. Él le acarició el brazo antes de cerrar la puerta y yo ahí parado, intentando convencerme de que tal vez no era lo que parecía, pero sí lo era. Porque cuando llegó a casa 2 horas después, traía la misma excusa de siempre en que el cliente alemán se había alargado, que no había cobertura en el local, que tenía dolor de cabeza. Me dio un beso en la frente, se descalzó en la entrada y fue directa al baño. Me quedé en el salón sentado, mirando las cervezas que ya no me apetecía beber. Ese fue el primer momento en el que supe, no imaginé, no sospeché, supe que algo estaba pasando. Y no me quedé de brazos cruzados. Esa noche no pude dormir. No fue por tristeza ni por el golpe a mi ego, sino porque empecé a pensar con una claridad que me asustó. Mientras ella dormía, yo repasaba cada frase que me había dicho ese último mes. Cada hora que según ella estaba en reuniones, cada momento en el que supuestamente no podía usar el móvil porque estaba en una sala sin cobertura. Todo encajaba demasiado bien, como si me hubiera estado preparando para este momento sin saberlo. Me levanté a las 6, desayuné en silencio, y antes de irme al trabajo, me aseguré de que ella seguía dormida. Me quedé mirándola un segundo. Estaba tranquila, boca abajo, con el pelo cubriéndole parte de la cara, y por un momento sentí una rabia seca. No grité, no la desperté, no hice ninguna escena. Salí por la puerta como cualquier otro día. En el trabajo fingí que todo estaba normal. Naughty lo noto. O si lo hicieron, no dijeron nada. Pasé el día como un robot. Lo único que hice diferente fue que en la hora de la comida fui al hotel, al Grand Hyatt. Entré por la puerta principal, directo al mostrador, con la cara seria y las manos en los bolsillos. Me atendió una recepcionista con acento de Texas que al verme se puso en modo automático. Le dije que era periodista, que estaba escribiendo una nota sobre la seguridad de los hoteles frente a casos de infidelidad. Ella me miró raro, entonces le sonreí. Le dije la verdad, aunque no era periodista, que solo quería saber si mi mujer había estado allí el día anterior. ¿Y con quién? Me preguntó su nombre, Elodie. Le dije que la mujer había venido con un hombre que entraron sobre las 7:15. Y ahí fue cuando me soltó. No te puedo decir eso, lo siento, no insistí. Me giré, me fui, pero antes de salir miré a un tipo con chaqueta que estaba en el hall, sentado frente a una laptop, y algo me dijo que lo conocía de algún lado. Esa noche llegué a casa con una idea en la cabeza. No quería revisar su móvil, no quería sus redes, no quería cámaras ocultas, ni escenas de película. Lo que quería era verla caer por su propio peso. Así que fingí. Le dije que el sábado tenía que irme a Nueva York por un congreso del trabajo, que sería solo una noche nada importante. Ella pareció creérselo al instante. Incluso se mostró más cariñosa que en semanas. Me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos. Se sentó a mi lado en el sofá y me rozaba la pierna con la suya como hacía años no hacía. No era amor, era culpa. Lo noté, pero jugué mi papel. Hice la maleta el viernes por la tarde, me duché, me perfumé, le di un beso en la mejilla y salí por la puerta. Me subí al coche, bajé la calle y en lugar de coger la I-95H hacia Nueva York, di la vuelta a la manzana y aparqué 2 calles más abajo. Apagué el coche y esperé. Ella salió 1 hora después, vestida como la noche del hotel, con una mochila pequeña y el mismo peinado. No me vio, caminó con prisa, como quien tiene miedo de que la paren. Se subió a un coche negro que la esperaba justo en la esquina. Lo conducía al mismo tipo del hotel. Ahí ya no me quedaban dudas. No lo seguí. Ya había visto lo que necesitaba. Esa noche no volví a casa. Dormí en casa de Chris, un amigo de toda la vida que no me preguntó nada cuando le pedí su sofá. Solo me dijo que estaba limpio y que podía quedarme el tiempo que necesitara. A la mañana siguiente volví a casa como si nada. Lauren ya estaba allí, duchada, con café hecho y desayuno preparado. Me saludó con un beso que evité sutilmente. Me dijo que se había acostado pronto, que tenía dolor de cabeza,
y que no había salido de casa. Yo asentí, me senté a la mesa y comí en silencio. No dije nada, no era el momento todavía. Lo que me dolía no era el engaño, era la seguridad con la que mentía. Pasaron 2 días en los que fingí que todo estaba bien, que no había visto nada, que creía cada palabra. Lo hacía para medirla, para ver hasta dónde podía llevar esa mentira, sin ni siquiera pestañear. El lunes, mientras estábamos viendo una serie, ella me preguntó si quería ir al pueblo el fin de semana a ver a sus padres. Le dije que no podía, que tenía mucho trabajo. Me miró raro, como si le molestara que yo tuviera otros planes. Ese fue el momento exacto en el que me di cuenta de que no solo me estaba engañando, sino que se había acostumbrado a hacerlo. Y eso era mucho peor. Esa noche decidí que iba a enfrentarla, no con gritos, no con drama, con hechos, con su propia cara reflejada en el espejo de su mentira. Tenía todo planeado, solo me faltaba un detalle, una pequeña pieza de información que lo confirmara todo, porque si iba a destruir lo que habíamos construido, lo haría sin margen de error. Y cuando vi la oportunidad de aprovechar sin duda. El viernes por la noche no tenía pensado salir. Preparé una cena sencilla. Puse algo de música baja y me senté en el sofá con una cerveza como si fuera uno de esos días normales que ya no existían. Lauren estaba rara como en quiet. Revisaba el móvil cada 5 minutos, se levantaba, volvía a sentarse, decía que tenía calor y luego que le dolía la cabeza. A las 11 dijo que tenía sueño y se fue a la habitación. Yo me quedé en el salón, pero no tardé más de 20 minutos en escuchar la puerta del dormitorio abrirse muy despacio. Me levanté sin hacer ruido. Me acerqué al pasillo y desde la oscuridad la vi salir de casa con una chaqueta y el mismo bolso pequeño de siempre. Ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás. Bajó las escaleras sin hacer ruido, confiada, y cerró la puerta principal con cuidado. Era la segunda vez en una semana. No hizo falta seguirla, sabía a dónde iba. Volví a entrar, fui directo al cajón del escritorio y saqué el sobre que llevaba días preparando. Dentro había impresiones de su historial de llamadas, desde el registro compartido de la operadora, unas capturas de pantalla, que logré hacer desde el ordenador de casa donde había olvidado cerrar sesión en su cuenta de correo, y unas cuantas fotos que tomé con el móvil desde el coche, la noche del supuesto congreso. No eran muchos, pero estaban ordenadas, sin notas ni comentarios, solo los hechos. Cuando volvió 1 hora y media después, fingí estar dormido. Entró con pasos suaves, se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama como si nada. Al día siguiente me desperté antes que ella. Preparé café, dejé el sobre en la mesa de la cocina y me senté a desayunar. Cuando salió me saludó con un beso rápido y justo cuando fue a servirse café lo vio, no dijo nada. Lo abrió con las manos temblorosas. Tardó menos de 1 minuto en leerlo todo. Se quedó de pie frente a mí, sin decir palabra. Yo seguí comiendo tranquilo, como si no esperara ninguna reacción. Fue ella la que rompió el silencio. ¿De dónde has sacado esto? No importa, le respondí sin mirarla. Lo importante es que lo sé todo. No lo entiendes, dijo, y su voz temblaba entre rabia y vergüenza. No es lo que piensas. No, entonces, ¿qué es? ¿Un experimento de sociología? ¿No tienes idea de cómo me he sentido este último año? De lo sola que me he sentido, de lo invisible que te volviste. Estuve trabajando, Lauren, estuve sacando adelante esta casa, nuestra hija. Yo no me desaparecí, pero no estabas. No me mirabas, hablabas. Llegabas cansado, te encerrabas en tus cosas. Dejaste de tocarme y eso justifica que te acuestes con otro. No fue solo eso. No lo entiendes. Me hizo sentir viva, deseada. Me escuchaba. Entonces deberías haberme dejado antes de follártelo. Ella se quedó callada, los ojos húmedos pero sin lágrimas, como si no supiera si debía sentirse mal por lo que hizo o por haber sido descubierta. Se sentó, apartó los papeles y me miró como si esperara que yo le dijera qué hacer, pero yo no tenía ninguna instrucción para darle. No había una salida limpia. Lo que pasó, pasó y no había forma de volver a ponerlo donde estaba antes. Ella intentó justificarse, repitió que estaba confundida, que no era algo serio, que no había sentimientos, que fue una etapa, una tontería, un error, pero cada palabra me parecía más inútil que la anterior. No me importa si fue 1 vez o 20, le dije, no me importa si lo querías o no. Lo que hiciste fue destruir lo que teníamos sin siquiera darme la oportunidad de arreglar nada. Yo no quería destruir nada. Solo necesitaba algo distinto, algo que me recordara que estaba viva. Pues felicidades, ya lo sabes, estás viva, pero también estás sola. Ella se levantó de golpe, se fue al baño y cerró la puerta de un portazo. Me quedé en la cocina mirando la taza de café que ya se había enfriado a mí. Sentía extraño. No estaba devastado, no lloraba, no temblaba. Me sentía más bien como si hubiera salido de un túnel muy largo, como si al final de toda esa oscuridad solo quedara una habitación vacía, silenciosa, donde nada dolía porque todo había dejado de importar. Sabía que a partir de ese momento la única pregunta que quedaba era qué iba a hacer con todo eso. No pensaba tomar decisiones en caliente, no pensaba caer en el drama,
pero tenía claro que no iba a mirar hacia otro lado. Esa tarde llevé a nuestra hija con mis padres. Le dije que mamá y papá tenían que hablar de cosas de Mayo Res, que no pasaba nada, que la íbamos a buscar al día siguiente. Ella no preguntó mucho, pero me abrazó fuerte y eso fue suficiente para hacerme tragar en seco. Cuando volví a casa, Lauren estaba en el sofá, sin televisión, sin móvil, sin nada. Solo estaba sentada en silencio con los ojos perdidos. Me senté frente a ella. Vamos a hablar, pero esta vez de verdad. No empezó como una conversación, sino como una negociación silenciosa entre dos personas que ya no se reconocen, pero siguen compartiendo el mismo espacio. Ella respiraba lento, como si intentara no romper algo en el aire. Yo esperaba que fuera ella quien hablara primero, porque lo mínimo que podía hacer era asumir algo de responsabilidad sin que yo tuviera que empujarla. Tardó, pero lo hizo. Me dijo que no sabía qué decir, que cualquier cosa que dijera solo iba a sonar excusa, y que probablemente yo no quería escucharla. Le respondí que si fuera por lo que yo quería, ya estaríamos firmando los papeles del divorcio, pero que aún estaba dispuesto a escuchar. No por ella, sino por mí, porque quería entender qué clase de persona había tenido al lado durante tanto tiempo. Entonces, habló. Me contó que el tipo era compañero de trabajo, que empezaron hablando en la oficina, que le hacía reír, que le prestaba atención, que todo fue subiendo poco a poco. No lo presentó como un accidente, tampoco como algo planeado, simplemente como una cadena de decisiones pequeñas que terminaron en algo grande, sucio y escondido. Yo escuchaba todo sin interrumpir, sin mirar el suelo, sin hacer ningún gesto. Ella buscaba señales de reacción en mi cara, pero no le di ninguna. Dijo que no pensaba dejarme, que no quería romper la familia, que lo suyo con él no era amor, que solo era una manera de salir de una rutina que la estaba aplastando. Le pregunté si seguía viéndolo bajo la mirada. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo si yo no hubiera descubierto nada. No respondió. Volví a preguntar, esta vez más fuerte. Sí, dijo al fin con la voz apagada. Sí, pensaba seguir. Esa fue la parte que me dolió más que todo lo anterior. No solo me había traicionado, sino que no pensaba parar. No era remordimiento lo que la tenía ahí sentada. Era haber sido atrapada. El silencio que se instaló después fue espeso. Ella me miró, esperando alguna señal de perdón, de comprensión, de debilidad. Le dije que iba a quedarme en casa hasta que resolviéramos la custodia de nuestra hija, pero que a partir de ese momento cada uno haría su vida por separado dentro del mismo techo. Dormiríamos en cuartos diferentes, no comeríamos juntos, no compartiríamos absolutamente nada, salvo las responsabilidades con la niña. Ella no respondió, solo asintió. Al día siguiente me levanté temprano, limpié el cuarto de invitados y me mudé allí. Lo hice sin ruido, sin drama. Guardé lo justo en algo de ropa, mis libros, el portátil. Dejé la habitación principal como estaba, que se quedara con la cama grande y el espejo. No me interesaba nada de eso. En el salón ella pasó de largo sin decir nada. El ambiente en la casa era seco, funcional, casi como si viviéramos con un extraño. Me limité a ocuparme de mi hija, llevarla al colegio, ayudarle con los deberes, hacer la compra, preparar la comida, todo como siempre, pero sin cruzar palabra con Lauren que no fuera estrictamente necesaria. Ella intentó acercarse un par de veces con gestos pequeños, como dejarme el café hecho o preguntar si necesitaba algo del supermercado. Yo la ignoré, no por despecho, sino porque ya no tenía sentido para mí. Lo nuestro estaba muerto y no tenía interés en fingir cortesía con alguien que había decidido borrarme de mi vida cuando creyó que no me iba a enterar. Una noche, mientras preparaba la cena, me escribió. No habló, me escribió un mensaje desde la otra habitación. Me decía que si podíamos hablar, que necesitaba entender si había alguna posibilidad de que esto no acabara. Así le respondí que no. Me pidió que por lo menos intentáramos terapia, que fuéramos a hablar con alguien, que ella estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Le dije que no me interesaba arreglar nada con una persona que había tomado la decisión consciente de seguir engañándome, mientras sonreía en mi cara cada día. Me dijo que no era tan fácil, que se había sentido atrapada, sola, invisible. Le dije que nadie la obligó a callarse, que pudo haber hablado, pero prefirió abrir las piernas a un compañero de trabajo antes que abrir la boca conmigo. No me respondió más. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Desde entonces todo se convirtió en una rutina incómoda, pero estable. Ella seguía con su vida, supongo que con él también, aunque yo no preguntaba ni me interesaba. Yo empecé a planear mi salida. Fui a ver a un abogado, pregunté por la custodia, por la vivienda, por los bienes, guardé copias de todo lo que podía necesitar. Hablé con mi jefe, le pedí que me asignara más trabajo remoto para estar más tiempo con mi hija, y menos en esa casa. Empecé a vivir como si ya no estuviera casado. Ella lo notó. Claro, se le fue cayendo poco a poco la máscara. Un día me pidió que habláramos. Me dijo que estaba dispuesta a contarle a nuestra hija lo que había pasado si eso me ayudaba a cerrar la etapa. Le respondí que no quería que nuestra hija supiera nunca lo que su madre había hecho, porque eso no la ayudaría a entender nada, solo a perder el respeto por ella. Le dije que lo mejor que podía hacer era quedarse callada,
y cumplir con su parte como madre, porque como mujer ya no existía. Un jueves por la noche, después de acostar a nuestra hija, me senté en el comedor con una libreta y escribí todo lo que pensaba decirle a Lauren. No lo hice por necesidad emocional ni para buscar un cierre dramático, sino porque quería que las palabras salieran limpias, sin rodeos, sin interrupciones, sin desviaciones. Ya no me interesaba discutir. No me quedaban emociones descontroladas. Solo un plan claro en dejar de convivir cuanto antes. A la mañana siguiente, mientras ella desayunaba sola en la cocina, le pedí que esa noche se quedara en casa, que necesitaba hablar con ella sin nuestra hija delante. No preguntó nada. Solo asintió, como quien ya sabe lo que viene. Cuando llegó la hora, me senté frente a ella, puse la libreta sobre la mesa y le dije que no necesitaba que me respondiera, que solo escuchara. Ella aceptó. Empecé por lo que ya sabíamos los dos. La relación estaba rota. No había confianza, no había respeto, no había nada que rescatar. Le dije que no podía vivir el resto de mi vida en una casa con alguien a quien no podía mirar sin pensar en todo lo que escondió, todo lo que hizo sin importarle las consecuencias, todo lo que estaba dispuesta a seguir haciendo si no la descubría. Le hablé de nuestra hija, le dije que no pensaba separarla de su madre, que no iba a usarla como excusa ni como rehén emocional. Le dejé claro que no quería una guerra legal ni un drama innecesario. Mi propuesta era simple, aunque ella se quedara en el piso, hasta que encontráramos una solución de vivienda, que dividiéramos los tiempos de cuidado de nuestra hija de manera equitativa, y que todo lo demás lo habláramos con abogados, sin emociones. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin llorar, sin hacer escenitas. Cuando terminé, solo dijo que lo entendía. Me preguntó si había alguna posibilidad de que cambiara de opinión. Le dije que no. Me preguntó si estaba con alguien más. Le dije que no, pero que ya no me importaba si algún día lo estaba, porque en mi cabeza y en mi vida ella no ocupaba ese espacio. Hubo un momento de silencio incómodo, como esos que ocurren en las oficinas antes de firmar un contrato. Luego me pidió que si era posible no la obligara a irse del piso todavía, que necesitaba tiempo para organizarse, buscar algo, hablar con sus padres. Le dije que no tenía problema con eso siempre y cuando respetara los acuerdos básicos. Nada de traer a nadie a casa, nada de conversaciones delante de nuestra hija, nada de manipulaciones emocionales. Me aseguró que no lo haría. No sé si le creí, pero en ese momento lo acepté. Lo siguiente fue más duro de lo que esperaba. Le dije que necesitaba decirle algo más, no como marido sino como persona. Le expliqué que aunque ya no sentía rabia, lo que sí tenía era un desprecio seco, una sensación constante de rechazo hacia ella como mujer, como compañera, como parte de mi vida, que había perdido el respeto por su inteligencia, por su capacidad de enfrentar las cosas, que lo que más me dolía no era la infidelidad, sino su cobardía, su falta de valor para haberme dicho la verdad cuando todavía se podía hablar. Ella no reaccionó con gritos ni llantos, sino con una especie de aceptación triste, como quien ya ni siquiera intenta defenderse. Me dijo que sabía que no tenía perdón, que entendía todo lo que sentía, que si pudiera retroceder lo haría diferente. Le contesté que eso ya no importaba. No dije nada más. Me levanté, guardé la libreta en el cajón del mueble del comedor. Me fui al cuarto de invitados y cerré la puerta. Esa noche dormí sin pesadillas. Al día siguiente empecé a poner en marcha todo. Llamé al abogado, pedí cita en la notaría, comencé el proceso de separación formal. Lauren hizo lo mismo. Todo fue más rápido de lo que pensaba. Había algo en la frialdad de los papeles, en los formularios, en los correos de los abogados que hacía que todo se sintiera más real, más concreto. Nuestra hija no notó mucho al principio. Seguía viéndonos en casa, seguíamos turnándonos en los baños, en las cenas, en las tareas escolares, pero poco a poco notó el cambio. Una noche me preguntó por qué ya no dormía con mamá. Le dije que a veces los adultos también necesitaban espacio, como cuando ella se enfada con una amiga en el cole. No le mentí, pero tampoco le conté más. No era momento. 2 semanas después, Lauren se fue a casa de sus padres. No fue un drama. Se llevó algo de ropa, unos papeles, un par de libros. Me dijo que volvería en unos días a por lo demás. Le dije que la puerta estaría abierta, que no hacía falta avisar. Me dio las gracias sin mirarme. Cerró la puerta sin ruido. En casa quedó un silencio raro, diferente al de las últimas semanas. No era tensión, era vacío. Pasé un rato en la cocina mirando la silla donde solía sentarse, el vaso que siempre usaba, la planta que regaba cada domingo. No me dio nostalgia, me dio tranquilidad. Me preparé una cena sencilla, puse una serie cualquiera en la televisión, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en ella. No sentí rabia, ni dolor, ni angustia. Solo sentí que estaba empezando algo nuevo, aunque no supiera exactamente qué. Y eso para mí ya era suficiente. Pasaron 3 semanas desde que Lauren se fue y no volvimos a tener una conversación completa. Nos escribíamos por mensajes solo para coordinar lo relacionado con nuestra hija. Frases cortas, directas, sin emociones.
¿La recoges tú hoy? Si mañana hay reunión de padres, ¿vas tú o voy yo? EV2. Irritated. No había reclamos, no había preguntas, no había nada que sugiriera un intento de volver atrás. Al principio fue extraño, pero luego se volvió parte de la rutina. Aprendí a hacer todo solo: lavar la ropa de la niña, preparar el desayuno, revisar su mochila, peinarla antes de ir al colegio, leerle cuentos antes de dormir. Cosas que antes compartíamos, o que, siendo honesto, ella hacía más que yo. Ahora eran mi responsabilidad y las hacía bien. Me sentía útil, estable, enfocado. Tenía un objetivo claro: en que mi hija no sintiera que había perdido a su familia, aunque ya no fuéramos una pareja. Una tarde, después de recogerla del colegio, me pidió si podía invitar a una amiga a casa el sábado. Le di excuse. Luego preguntó si su madre podía venir a estar con ellas un rato. Le dije que si quería verla no había problema, pero que no me quedaría yo, que en ese caso me iría a dar una vuelta y volvería después. Ella asintió sin decir más. El sábado Lauren llegó puntual. Venía distinta, menos arreglada, sin maquillaje, con cara de alguien que lleva semanas sin dormir bien. Saludó a nuestra hija con una sonrisa. Le trajo un regalo pequeño a su amiga: una caja de lápices de colores. No me miró hasta que la niña se fue con su amiga al cuarto. Entonces me pidió si podíamos hablar un momento antes de que yo saliera. Dudé unos segundos, pero acepté. Nos sentamos en el comedor, cada uno en su silla, con la distancia que se había hecho habitual. Me preguntó cómo estaba Ann. Le dije que bien. Me preguntó si había decidido ya qué haríamos con el piso. Le respondí que pensaba venderlo, que era mejor empezar desde cero, que ninguno de los dos necesitaba cargar con una casa que había visto lo mejor y lo peor. Dijo que lo entendía, pero que le dolía. Me limité a decir que eso era inevitable. Luego hubo una pausa larga. Se notaba que estaba buscando la forma de decir algo más. Finalmente soltó que había terminado con el tipo, que lo había dejado hace 2 semanas, que no tenía sentido seguir con algo que solo le recordaba todo lo que había arruinado. Le dije que eso no cambiaba nada. Me dijo que lo sabía. Me preguntó si había alguna posibilidad de reconstruir algo. Aunque fuera una amistad, le contesté no. Me preguntó si me costaba tanto perdonarla. Le dije que no era cuestión de perdón, que simplemente ya no sentía nada, que lo poco que quedaba se había apagado cuando la vi entrar en ese coche. Me dijo que eso le dolía más que cualquier grito o insulto. No respondí. Al final me pidió disculpas, no las que uno dice por quedar bien, no las que suenan a manual. Fue un lo siento seco, directo, como el que alguien dice cuando ya entendió que no hay marcha atrás. Le agradecí la sinceridad. Me levanté, tomé las llaves. Le dije que volvía en un par de horas. Salí de casa con la sensación de que esa era la última vez que tendríamos una conversación así. Y fue cierto. A partir de ahí, nuestras interacciones se redujeron a lo necesario. No hubo más confesiones. No hubo más preguntas sobre el pasado. No hubo más intentos de rescatar nada. Un mes después firmamos los papeles. Fue rápido, sin conflictos. Los abogados nos felicitaron por haber sido civilizados. Yo solo pensaba en que lo único civilizado había sido mi capacidad de aguantar sin estallar. Vendimos el piso, cada uno se quedó con una parte. Yo alquilé un pequeño apartamento cerca del colegio de nuestra hija. Ella se fue a vivir a otro barrio con sus padres mientras encontraba algo. Nuestra hija se adaptó más rápido de lo que esperábamos. Empezó a entender que mamá y papá ya no vivían juntos, pero que eso no significaba que la queríamos menos. Nos organizamos bien, compartimos tiempos, tareas, decisiones. No hubo peleas por eso. Tal vez porque ambos sabíamos que ya habíamos cruzado todas las líneas que podían romper algo. Pasaron unos meses y un día, mientras tomaba café en una terraza, me encontré con un amigo de la universidad. Hablamos un rato, recordamos cosas, nos reímos. Me preguntó si seguía casado. Le dije que no. Me miró con cara de no sabía nada. Le conté que fue algo reciente. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que ahora sí no fue una frase para salir del paso, era verdad. Me sentía tranquilo, no feliz, no pleno, pero en paz. Había cerrado una etapa y había aprendido a no cargar con la culpa ajena. No volví a saber nada del tipo con el que estuvo. Supongo que siguió con su vida como si nada. Mira, no le deseo mal, pero tampoco me importa. A veces cuando recojo a mi hija del colegio y me mira feliz, entiendo que hice lo correcto. Elegí no destruir más de lo que ya estaba roto. Elegí no arrastrar a nadie más en el proceso. Elegí el camino más frío, pero también el más limpio, y no me arrepiento.